Buenas tardes, estudiantes. Esta tarde vamos a empezar a trabajar con lo que es la lección 1C sobre los patrones de verbos, que son verbo más infinitivo. ¿Cuándo usamos estos patrones? Normalmente los usamos para cuando estamos hablando y utilizamos dos verbos juntos. Para decir forma infinitiva es que utilizamos la palabra tú antes de un verbo. Esta palabra tú antes de un verbo en español significaría la terminación ar, ir, que es la forma infinitiva en español. Por ejemplo, cantar, bailar, dormir, correr, etc. Entonces, vamos a utilizar primero un verbo normal y luego la forma infinitiva del verbo, que sería agregarle tú antes de un verbo. Pero esta forma no se usa con todos los verbos. Vamos a ver con cuáles verbos podemos utilizar esta estructura o patrón. Entre los verbos que podemos usar que necesitan forma infinitiva está el verbo want, que significa querer, el verbo hope, que significa esperar, pero esperar de esperanza, de que ojalá que pueda pasar esto, el verbo planear, el verbo gustar, like, el verbo necesitar, el verbo intentar. Ahora, voy a utilizar una oración con cada verbo y entonces quedaría así. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero comprar un carro nuevo, entonces digo, I quiero, uso want, el verbo normal, y para decir comprar voy a agregar la palabra to y luego buy y el resto de mi oración. I want to buy. Veamos con el verbo hope. Yo espero verte mañana. I hope. Y para decir verte, digo tú y el verbo see you tomorrow, que sería el resto de la oración. Luego veamos planear. Ahora, no solamente se pueden hacer en tiempo presente simple, se pueden hacer en todos los tiempos existentes. Por ejemplo, veamos el presente progresivo. Si yo digo, ella está planeando viajar, entonces yo digo, she is planeando, planning. Y para decir viajar, viajar es travel, le agrego la palabra to travel y el resto de la oración. Ahora con like. Me gusta visitar a mi mamá. A mí, ¿verdad? Entonces, I like. Y como visitar termina en forma infinitiva, voy a agregar to visit y el resto de la oración. Vamos con el verbo necesitar. Voy a escribir, ellos necesitan comprar zapatos nuevos. Entonces digo, they need comprar to buy new y el resto de la oración. Ahora veamos con el verbo intend. Intend significa intentar. Entonces, si yo quiero decir, tú
intentas hacer ejercicio, sería you intend hacer to do exercise. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que voy a colocar uno al primer verbo y este es el segundo verbo. ¿Por qué le coloqué to? Porque es el segundo verbo y porque con want, si usamos otro verbo, tengo que colocar la palabra to. Hop, un verbo. See, segundo verbo. Is planning, un verbo. Travel, segundo verbo. Like, un verbo. Visit, un verbo. Segundo verbo. Need, un verbo. To buy, segundo verbo. Intend, primer verbo. To do, segundo verbo. Entonces, por eso es que utilizamos ese patrón o estructura de los verbos. Ahora, voy a escribir cómo se escribe entonces o cómo quedaría la estructura de estos verbos o de estas oraciones. Y entonces queda de la siguiente manera. Primero colocamos sujeto, que puede ser yo, tú, él, nosotros, o I, you, he, she, it, we, you, they, o una persona o un animal. Después, verbo principal. En este caso, los verbos principales van a ser want, hope, plan, like, need, intend. Hay otros más, pero ahorita solo voy a dar estos. Después del verbo principal, segundo verbo, en forma infinitiva, es decir, con la palabra tú. Y después, complemento. Si ahí hubiera complemento o resto de oración. Esa es entonces nuestra estructura. Escribamos una oración. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tú necesitas hacer ejercicio. Mi sujeto es tú, you. Mi verbo principal es necesitar, need. Hacer es mi segundo verbo. Entonces, como dice que el segundo verbo va con tú, escribo to do, hacer ejercicio. Y mi complemento sería exercise. Y entonces así es como quedaría mi estructura de verbos más infinitivo. Otros verbos que podemos utilizar para esta estructura pueden ser los siguientes. Puede ser que tengamos los verbos begin, que quiere decir comenzar o iniciar. También choose, que quiere decir seleccionar, elegir o escoger. Continue, que quiere decir continuar. Estar de acuerdo, agree. Decidir, decide. Aprender, learn. Preferir, prefer. Ofrecer, offer. Y comenzar, iniciar, start. Es decir, que también estos verbos podemos utilizarlos y a la par de estos verbos, si usamos otro verbo, le vamos a escribir la palabra to. Por ejemplo, si yo digo, yo comienzo a nadar, entonces sería I begin to swim. Tengo begin, le coloqué to, mi segundo verbo swim.
Entonces, esto sería la clase del día de hoy en cuanto a la lección 1C de los patrones o estructura de verbos más infinitivo. En resumen, cuando tenemos dos verbos que vamos a utilizar juntos, tenemos que colocar un verbo principal y el segundo verbo lo van a colocar agregándole tú con los verbos que ya mencioné anteriormente. Espero que les sirva, que tengan una buena tarde.